Hola, mi nombre es Milara Sánchez Cunto, soy médica infectóloga. Es un placer participar del curso teórico práctico de actualización en paciente VIH-Sida en cuidados críticos y poder explorar un tema tan importante como la farmacología de los antirretrovirales en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué es tan importante? Porque a pesar del avance significativo de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad y la eficacia de estos en controlar la infección por VIH, los ingresos de pacientes con esta condición a unidades de cuidados intensivos continúan siendo una realidad creciente. Este aumento se debe a complicaciones como infecciones oportunistas, síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, efectos adversos de los tratamientos antirretrovirales e interacciones medicamentosas, además de otras condiciones médicas graves. Así que el propósito de esta sesión es proporcionar una comprensión profunda de la farmacología de los antirretrovirales en UCI y optimizar el uso de estos en pacientes críticamente enfermos, garantizando un tratamiento efectivo y seguro que mejore significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de nuestros pacientes. La farmacología es la rama de la ciencia que estudia cómo los fármacos interactúan con los sistemas biológicos para producir efectos terapéuticos, preventivos o diagnósticos en los organismos vivos. Este campo abarca varios aspectos. La farmacocinética, que es el estudio de cómo los fármacos son absorbidos, distribuidos, metabolizados y eliminados por el cuerpo. La farmacodinamia, que es la investigación de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos. La toxicología, que es la parte integral de la farmacología que estudia los efectos adversos de los fármacos, entre otros. En resumen, la farmacología desempeña un papel fundamental en el desarrollo, la evaluación y la utilización de fármacos en la práctica clínica. Garantiza que los tratamientos sean seguros, efectivos y adecuados para las condiciones específicas de cada paciente, mejorando así la calidad de vida y los resultados de la salud global. En el gráfico vemos el ciclo de vida del virus, del VIH, que implica 7 pasos. Existen 5 clases de fármacos antirretrovirales principalmente, cada una actúa en diferentes etapas del ciclo de vida del virus. Repasamos ahora las clases o las familias principales de antirretrovirales. Están aquellos inhibidores de la entrada, que son fármacos que impiden que el VIH entre en las células del huésped. Como ejemplos tenemos a los inhibidores de fusión y a los antagonistas del correceptor CCR5. Tenemos también a los inhibidores de la replicación viral, que actúan en etapas iniciales de la replicación del virus, impidiendo que el VIH multiplique su material genético. Los famosos inhibidores de la transcripción inversa, que hay o se dividen en dos subcategorías, aquellos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa y los no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Los primeros actúan como falsos sustratos, interfiriendo con la síntesis del ADN viral. Los segundos se unen a la enzima, cambiando su estructura y su función e impiden la conversión del ARN viral a ADN. Luego también tenemos a los inhibidores de la integrasa, que son medicamentos que evitan que el ADN viral se integre en el genoma del huésped. Sin esta integración, el virus no puede replicarse efectivamente. Son ejemplos de esta clase el raltegravir, el dolutegravir, tal vez lo hayan oído nombrar. Los inhibidores de la proteasa son los últimos que vemos en la diapositiva e impiden que las nuevas partículas virales se ensamblen correctamente al inhibir la enzima proteasa del virus. Cada una de estas clases de fármacos tiene un papel específico e importante en el tratamiento del VIH. La combinación de ellos, conocida como terapia antirretroviral combinada o TARGA, es el estándar de oro para el manejo de esta infección, ya que reduce carga viral y mejora los resultados clínicos de estos pacientes.
Si bien hay poca orientación sobre si continuar o no el tratamiento antirretroviral durante la estadía en una unidad de cuidados intensivos, la opinión de los expertos recomienda continuarlo durante una enfermedad crítica, siempre y cuando se pueda administrar el tratamiento antirretroviral de manera segura, con un riesgo mínimo de toxicidad o de interacciones medicamentosas. Gran parte de la evidencia disponible no es indicativa de complicaciones asociadas con interrupciones a corto plazo del tratamiento. Sin embargo, los beneficios de continuarlo durante la estadía en UTI generalmente superan al riesgo de interrumpirlo. Y también se establece que de interrumpirse se debe reiniciar lo antes posible. A menudo sabemos que el tratamiento no se continúa durante el ingreso en las terapias debido a preocupaciones sobre errores de medicación, efectos adversos, fluctuaciones en la función renal o hepática, interacciones medicamentosas o problemas en la administración oral. El Departamento de Salud de Estados Unidos recomienda fuertemente que se hagan todos los esfuerzos posibles para minimizar la duración de la interrupción del tratamiento antirretroviral. Y eventualmente, si esto ocurriese, se deberá consultar con un especialista en VIH, algún farmacéutico clínico o cualquier profesional de la salud que tenga experiencia al respecto. En la actualidad se dispone de un elevado número de fármacos antirretrovirales con distintas características farmacológicas, en su posología, en sus vías de administración, su absorción, metabolismo, etc. Estas características se deben considerar al prescribir los diferentes fármacos, ya que podrían actuar negativamente o afectar la eficacia antiviral, la tolerancia y también podrían aumentar la probabilidad de efectos adversos. Es por eso que se van a revisar las características farmacológicas de los principales antirretrovirales. El abacavir corresponde a un análogo de purina. Su biodisponibilidad por vía oral es mayor del 80%, presenta una buena difusión a tejidos, se concentra en alta cuantía en el líquido cefalorraquídeo y su vía de metabolización es a través de la glucuronidación y a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Puede tomarse con o sin alimentos, no requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal, es un fármaco generalmente bien tolerado, puede aparecer como efectos adversos más frecuentes los gastrointestinales, están descritos hasta un 7% de los pacientes que han recibido este fármaco, pero su reacción adversa más característica o más importante de recordar es la reacción de hipersensibilidad que puede ocurrir en un 3 a un 5% de los pacientes. Esto puede evitarse al determinar el haplotipo HLA-B5701 en todos los pacientes antes de comenzar el tratamiento con abacavir. Si el resultado es positivo, no debe utilizarse este fármaco, como así tampoco debe reintroducirse jamás si hay una sospecha de reacción de hipersensibilidad al abacavir. Esto suele manifestarse como un síndrome multiorgánico con una erupción cutánea eritematosa asociada a síntomas inespecíficos como fiebre, náuseas, vómitos, malestar, diarrea, miortralgias. Por otro lado, algunos estudios han sugerido que el abacavir podría incrementar el riesgo cardiovascular, pero es un tema que continúa controvertido. La emtricitabina es un inhibidor de la transcriptasa inversa, análogo de los nucleósidos. Es un fármaco generalmente bien tolerado, puede causar efectos secundarios como cefalea y trastornos gastrointestinales leves. Rara vez puede causar acidosis láctica y alteraciones hepáticas en algunos pacientes. Debido a su eliminación principalmente renal, es esencial monitorizar la función renal de los pacientes que tengan en su esquema este fármaco.
La entricitabina suele ser parte de las combinaciones de terapia antirretroviral recomendadas, efectivas en la práctica clínica, pero su uso en las terapias debe ser vigilado de cerca, especialmente en pacientes con múltiples comorbilidades y tratamientos concomitantes. La lamivudina es otro inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa. Es bastante parecida a la emtricitabina, dado que se absorbe bien por vía oral, con una buena biodisponibilidad de más del 80%. Tiene una amplia distribución en tejidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. No se metaboliza demasiado, se elimina prácticamente sin cambios. Principalmente la vía de eliminación es la renal, con una vida media de 5 a 7 horas aproximadamente. También es generalmente bien tolerada y puede causar como efectos adversos más frecuentes cefalea y náuseas. También puede causar toxicidad hepática y pancreatitis, pero en raros casos. El tenofovir también es un inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa. Tiene una biodisponibilidad en ayunas bastante baja que aumenta con la ingesta de alimentos. Se distribuye bien en los tejidos, especialmente en riñón y huesos. De ahí vamos a ver sus efectos adversos, cuáles son. Se convierte en tenofovir disoproxil fumarato en el plasma y se elimina principalmente por vía renal, con una vida media de eliminación de 17 horas. Este fármaco tiene una consideración bastante especial, puede causar toxicidad renal, disminución de la densidad mineral ósea, por eso hay que estar bastante atentos a la aparición de estos efectos adversos en el uso crónico y ajustar la dosis en la insuficiencia renal. El tenofovir, alafenamida o TAF, es un inhibidor nucleotídico de la transcriptasa inversa. Es un profármaco que se convierte en tenofovir difosfato dentro de las células, generando este metabolito activo que inhibe la transcriptasa inversa del VIH y así interrumpe la replicación viral. Se administra por vía oral, tiene buena absorción, tiene una biodisponibilidad mejorada en comparación con el TDF. Se distribuye eficientemente en tejidos. La concentración plasmática de tenofovir es más baja con TAF. Esto reduce el riesgo de toxicidad sistémica. Se metaboliza en el hígado por enzimas y en menor grado por el citocromo P450. La vida media intracelular del tenofovir difosfato, que es el metabolito activo, es prolongada, lo que permite una dosificación diaria. La eliminación renal es mínima, la mayor parte se excreta por heces. TAF es un fármaco altamente efectivo en la supresión de la carga viral y tiene un mejor perfil de seguridad que el tenofovir, con menor riesgo de toxicidad renal y ósea debido a las concentraciones plasmáticas más bajas. Se administra generalmente en combinación con otros antirretrovirales y la dosis estándar es de 25 miligramos diarios cuando se utiliza con cobicistat o ritonavir. Puede interactuar con otros medicamentos, con otros fármacos que sean sustrato o inhibidor del citocromo que él también utiliza. Sin embargo, las interacciones son menos significativas si lo comparamos con el TDF. El efavirenz es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa. Se une directamente a esta enzima, causa un cambio conformacional e inhibe la actividad enzimática. Esto impide la conversión del ARN viral en ADN y bloquea así la replicación del virus. Este fármaco se absorbe bien por vía oral, aunque su biodisponibilidad puede disminuir
si se toma con alimentos ricos en grasa. Se distribuye ampliamente en los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central. Es metabolizado principalmente en el hígado. Se elimina principalmente por vía hepática, con una vida media de eliminación bastante prolongada, llegando a más de 40 horas. Es altamente efectivo, es usado como parte de un régimen de terapia antirretroviral de alta carga. Sus efectos secundarios más conocidos son aquellos que comprometen el sistema nervioso central, como mareos, insomnio, sueños vívidos, depresión, psicosis en casos más raros. La dosis estándar en adultos es de 600 miligramos una vez al día. Se recomienda tomarlo con el estómago vacío y por la noche. Debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática y se recomienda el monitoreo regular de la función hepática. Es un potente inductor del citocromo P3A4, por lo que puede afectar las concentraciones plasmáticas de otros fármacos que se metabolicen por esa enzima. La doravirina, la etravirina y la nevirapina también son inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. También se unen directamente a esta enzima, causando un cambio conformacional que inhibe su actividad. Tienen buena absorción vía oral, puede variar con la ingesta de alimentos, tienen una amplia distribución en los tejidos. Su metabolismo es principalmente hepático, al igual que su eliminación, con una vida media variable entre 15 horas para la doravirina hasta más de 40 horas para la etravirina. Y hay que tener consideración especial con la potencial aparición de interacciones medicamentosas significativas, como así también con efectos adversos, que los más comunes suelen ser alteraciones dermatológicas, reacciones de hipersensibilidad, entre otros. La ripivirina también es un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa, uniéndose a esta enzima en un sitio adyacente al sitio activo y causando un cambio conformacional que inhibe la actividad de la enzima y por ende bloquea la replicación viral. Se absorbe bien por vía oral, su biodisponibilidad aumenta cuando se toma con alimentos. Tiene una amplia distribución en los tejidos, la penetración en el sistema nervioso central es limitada. Se metaboliza principalmente en el hígado por el citocromo P450-3A4 y se elimina predominantemente por vía hepática con una vida media de aproximadamente 50 horas. Generalmente se usa en combinación con otros antirretrovirales. Es bien tolerada, generalmente. Puede producir insomnio, cefalea, alguna manifestación cutánea, pero generalmente es bien tolerada. La dosis recomendada en adultos es de 25 miligramos una vez al día y se debe tener precaución al administrarla a pacientes con insuficiencia hepática. Se recomienda monitorear la función hepática en los pacientes. Estos fármacos inhiben la proteasa del VIH, que es una enzima crucial, lo que resulta en la producción de partículas virales inmaduras, no infecciosas. La absorción varía entre los diferentes inhibidores de proteasas. A menudo esta mejora con la ingesta de alimentos. Tiene buena distribución en los tejidos, aunque su penetración en el sistema nervioso central puede estar limitada. El metabolismo es mayormente hepático a través del citocromo P450 y su eliminación es variable,
pero generalmente hepática, y con una vida media que varía de 7 a 15 horas de acuerdo al booster con el que se presente. Como consideración especial, tenemos que tener en cuenta las interacciones medicamentosas debido al metabolismo hepático en estos fármacos. Los inhibidores de integrasa son fármacos fundamentales en el tratamiento del VIH debido a su capacidad para bloquear la integración del ADN viral en el genoma de huésped, que es un paso crítico en la replicación viral, y cada uno de estos presenta un perfil farmacocinético y de seguridad distinto. La elección del fármaco adecuado depende de varios factores como la farmacocinética, las interacciones medicamentosas potenciales y el perfil de seguridad del paciente. El dolutegravir es el más frecuente en nuestro medio, tiene buena biodisponibilidad oral, está metabolizado principalmente por glucuronidación hepática y su vida media es aproximadamente entre 13 y 15 horas, lo que permite su dosificación una vez al día. Es generalmente bien tolerado, puede observarse como efectos secundarios, insomnio y cefalea. La dosis es 50 miligramos día, pero en aquellos que no tienen uso previo de inhibidores de integrasa. En aquellos que hay sospecha o resistencia confirmada a inhibidores de integrasa o aquellos que también están tomando rifampicina, se debe dar 50 miligramos 2 veces al día. El cabotegravir es un inhibidor de la integrasa del VIH, que es una enzima necesaria para integrar el ADN viral en el ADN del huésped, con lo cual se bloquea la replicación del virus. Puede administrarse por vía oral, en forma concomitante con rilpivirina bioral, en dosis de 30 miligramos día, durante 4 semanas previo a la administración de la forma intramuscular, que tiene una acción prolongada porque ofrece niveles plasmáticos sostenidos, permite dosificaciones menos frecuentes, mensuales o bimensuales, lo que puede ser particularmente útil para pacientes que tienen dificultades con la adherencia diaria a la medicación oral. Esta formulación de acción prolongada es una opción innovadora tanto en el tratamiento como en la prevención del VIH, y en Argentina ha sido aprobada como parte del tratamiento junto con la rilpivirina recientemente. Se distribuye bien en los tejidos, es metabolizada por una glucuroniltransferasa, tiene una vida media prolongada, lo que permite la dosificación cada 1 o 2 meses, es principalmente eliminada por vía hepática y en menor grado por vía renal. Ha demostrado ser altamente efectivo en la supresión viral, con una eficacia comparable a los regímenes orales diarios. Es generalmente bien tolerado. Los efectos secundarios más comunes están relacionados con reacciones en el sitio de inyección y tiene pocas interacciones medicamentosas si se lo compara con otros antirretrovirales. Lo que sí no debe administrarse junto con medicamentos que induzcan las enzimas que lo metabolizan, como por ejemplo la rifampicina, porque puede o reducir las concentraciones plasmáticas de cabotegravir y así disminuir su eficacia. En esta diapositiva comparto las características farmacológicas del Maraviroc, Enfuvirtide y Fostemsavir, que no son tan frecuentes en nuestro medio. El manejo de antirretrovirales en terapia intensiva presenta desafíos específicos. Vamos a ver distintos escenarios clínicos que se pueden presentar.
Muchos de los pacientes de terapia intensiva tienen problemas de deglución, alteración del sensorio o están intubados, lo que dificulta la administración oral de los antirretrovirales. En estos casos se requiere de formulaciones parenterales u orales alternativas, como jarabes, granulados, dispersables. Lamentablemente, hasta el momento, la disponibilidad de estas es muy limitada, por lo que las opciones vigentes serían la administración de los antirretrovirales orales por sonda nasoentérica. Se debe tener en cuenta si la forma farmacéutica permite o no formular soluciones, ya que la alteración de algunas formas farmacéuticas puede repercutir en la absorción del fármaco. También hay algunos antirretrovirales que están disponibles en formulaciones líquidas y que pueden administrarse a través de una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía. Algunos antirretrovirales también pueden ser triturados y administrados a través de una sonda. Sin embargo, no todos son adecuados para ser triturados debido a la posible alteración en su absorción y por ende en su eficacia. Así que es importante consultar o en la ficha técnica del medicamento o en las guías específicas que yo acá se las comparto. No olvidar que no se debe añadir directamente el fármaco en la bolsa de nutrición enteral. De hecho, debe pasar 30 minutos a una hora para poder administrar el antirretroviral. Deben administrarse individualmente cada fármaco, utilizando diferentes jeringas para evitar interacciones y luego hacer un pequeño lavado con agua tras la administración de cada fármaco. Como venimos remarcando, en general las interrupciones del tratamiento antirretroviral no son recomendadas, deben ser evitadas. Sin embargo, existen ciertas ocasiones donde se debe interrumpir el tratamiento antirretroviral, por ejemplo, ante la aparición de toxicidad o de alguna intercurrencia. Si esta interrupción es por un periodo corto de tiempo, 1 o 2 días, como puede ocurrir ante un procedimiento quirúrgico, por lo general se puede hacer esta interrupción suspendiendo todos los fármacos del esquema al mismo tiempo. En el caso de interrupciones más prolongadas, por ejemplo más de 15 días, se deben tener en cuenta ciertos parámetros farmacológicos de los antirretrovirales, entre los cuales el más importante es la vida media de los fármacos. Si se suspenden simultáneamente antirretrovirales de diferentes vidas medias, existe el potencial riesgo de mono o biterapia funcional por parte del antirretroviral de mayor vida media y el consiguiente riesgo de aparición de mutaciones de resistencia, principalmente con los fármacos de baja barrera. Entonces, ante la eventual necesidad de interrumpir el tratamiento antirretroviral, se recomienda en aquellas personas que estén recibiendo inhibidores nucleosídicos e inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, 2 opciones. O se suspende el inhibidor no nucleosídico, que tiene vida media prolongada, y se continúa con el inhibidor nucleosídico al menos 7 a 10 días, aunque esta estrategia no es adecuada si tenofovir o emtricitabina forman parte del esquema, dado que ambos tienen vida media prolongada. Y la otra opción es reemplazar el inhibidor no nucleosídico por un inhibidor de proteasas, por al menos 4 semanas. Se cree que esta estrategia presenta menos riesgo de aparición de mutaciones de resistencia que la opción previa. Ahora bien, si el paciente está recibiendo inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa más inhibidores de proteasas o inhibidores de integrasa, dado que tienen vidas medias similares, se recomienda suspender todas las drogas simultáneamente. En aquellos que estén recibiendo otros antirretrovirales, se debe tener en cuenta la vida media de cada uno de los antirretrovirales y manejarse de acuerdo con lo ya expuesto.
En el caso que la interrupción del tratamiento antirretroviral sea por toxicidad grave o potencialmente mortal, todas las drogas del esquema de tratamiento antirretroviral deben ser suspendidas en forma simultánea sin importar la vida media de cada una. Las personas con enfermedades críticas en las unidades de cuidados intensivos pueden experimentar cambios en la función hepática y renal. Esto puede conducir a interacciones medicamentosas o a enfermedades que requieren ajuste de dosis de antirretrovirales. En términos generales, los únicos antirretrovirales que se ajustan a la función renal son los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa, o INTI, con excepción del abacavir. Es de notar que en algunas ocasiones el ajuste se realiza disminuyendo la dosis diaria y en otras espaciando el intervalo interdosis, como es el caso de la emtricitabina. El principal INTI que requiere ajuste de dosis renal es el fumarato de tenofovir disoproxil o TDF. Esto sucede en personas con aclaramiento de creatinina menor o igual a 50 mililitros minutos o en aquellos con un clearance menor a 70, pero cuando este fármaco se usa en combinación con cobicistat. En personas con insuficiencia renal se debe evitar los esquemas de antirretrovirales coformulados a dosis fija por la imposibilidad de ajustar la dosis del fármaco que así lo requiera. Además, se necesitan más estudios para demostrar la seguridad y eficacia de los fármacos antirretrovirales eliminados por vía renal en caso de aumento del aclaramiento renal, que también es una situación que ocurre a menudo en las terapias intensivas. En las personas con comorbilidades que puedan comprometer la función hepática y que deban iniciar o continuar el tratamiento antirretroviral, se deben tener en cuenta ciertos aspectos farmacológicos relacionados con el metabolismo de las drogas antirretrovirales. A los fines prácticos se suele utilizar el puntaje de Child-Pugh para la valoración del estado funcional hepático. Si bien la hepatotoxicidad sigue siendo una preocupación potencial con el uso del tratamiento antirretroviral, el riesgo asociado con los regímenes modernos es significativamente menor en comparación con los fármacos más antiguos y actualmente utilizados con menor frecuencia. Sin embargo, la presencia de insuficiencia hepática plantea ciertas consideraciones. Y si bien la mayoría de los antirretrovirales no requieren ajuste de dosis en insuficiencia hepática leve, es decir, una clase A del score, existen excepciones para medicamentos específicos. Por ejemplo, el abacavir y la nevirapina están contraindicados cuando el score es mayor a 6, en tanto que el efavirenz y el darunavir estarían no recomendados cuando el score es mayor a 6. No es necesario el ajuste en los inhibidores de integrasa ni en la amibudina, tenofovir y emtricitabina. Una interacción farmacológica se define como clínicamente relevante cuando la eficacia o la toxicidad de un fármaco se alteran de forma significativa tras la administración de otros fármacos o de otras sustancias. El mecanismo puede ser farmacocinético o farmacodinámico. Las interacciones farmacocinéticas son las más comunes y pueden implicar cambios en la tasa de absorción, distribución, metabolismo o excreción. Recordar que la mayoría de las drogas antirretrovirales son metabolizadas por el citocromo P450, por lo que la presencia de interacciones medicamentosas es un hecho frecuente en la práctica clínica. Es un hecho a tener en cuenta en la atención médica de personas con VIH, sobre todo en esta población que ingresa en unidades de cuidados intensivos, en donde se agregan tratamientos corticoides, anticonvulsivantes, antiácidos. Los pacientes pueden presentar alteraciones en los volúmenes de distribución. En todos estos casos es muy importante estar alerta a la aparición de estos cuadros, porque su consecuencia suele ser el aumento del riesgo de toxicidad de una o más drogas involucradas o el fallo terapéutico. Hay diversos estudios en distintos países
que reportan una prevalencia de interacciones medicamentosas clínicamente significativas en personas con VIH que oscila entre un 23 y un 64%. En Argentina se reportó una prevalencia del 49% en adultos y del 51% en adolescentes que viven con VIH. Los antirretrovirales más frecuentemente involucrados en estas interacciones son los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa, así como también los antirretrovirales potenciados como los inhibidores de la proteasa. Además, existen interacciones que presentan un elevado riesgo de morbimortalidad. Tal es el caso del uso de ergotamina con inhibidores de proteasa. En estos pacientes se puede producir por inhibición del metabolismo de la ergotamina un cuadro de ergotismo agudo, caracterizado por una vasoconstricción severa que puede traer como consecuencia isquemia de miembros inferiores y más raramente, pero potencialmente más grave, una isquemia cardíaca y o cerebral. Es importante recordar que incluso con una sola dosis de ergotamina se puede producir este cuadro. En todos estos casos, de igual modo, las interacciones de los antirretrovirales son complejas. Por este motivo están disponibles diferentes bases de datos de acceso público que ayudan al médico tratante a la hora de administrar medicación concomitante en pacientes con infección por VIH que reciben antirretrovirales. Ahí les dejo algunas de las páginas que pueden chusmear. Si bien los antirretrovirales presentan, y afortunadamente lo hacen, presentan cada vez un mejor perfil, el aumento de la polifarmacia que se produce en estos pacientes como consecuencia de las comorbilidades asociadas al envejecimiento favorece el riesgo de interacciones. Los antirretrovirales más antiguos, como los no nucleosídicos o los inhibidores de proteasa, se están utilizando con menos frecuencia. Aún así persisten interacciones notables, en particular con los inhibidores de integrasa. Es importante el reconocimiento de las posibles interacciones con los antirretrovirales, con los medicamentos de uso común de las personas que se encuentran en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Es fundamental para evitar daños al paciente. ¿Qué sucede si hay otros tratamientos concomitantes? Como por ejemplo el tratamiento antifímico, que es muy frecuente en nuestro medio. Bueno, en estos casos se recomienda utilizar un inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa como el abacavir, el tenofovir, la emtricitabina o la lamivudina con un grado de recomendación A1. No está recomendado el uso de TAF porque la rifampicina disminuye su concentración plasmática. Con respecto al tercer fármaco, la mayor experiencia y los mejores resultados se han obtenido con efavirenz y se recomienda el uso de este fármaco a dosis estándar. También, como alternativa, se recomienda el uso de inhibidores de integrasa como el dolutegravir a doble dosis. No se deberían administrar la rifampicina con inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa inversa diferentes a efavirenz, ningún inhibidor de proteasa u otros inhibidores de integrasa. En el caso excepcional de que la única opción fuese utilizar un inhibidor de proteasa, debe sustituirse la rifampicina por rifampicina. En conclusión, la gestión adecuada de los antirretrovirales en las unidades de cuidados intensivos es esencial para mejorar los resultados en nuestros pacientes. Comprender la farmacología, los ajustes necesarios y las posibles interacciones medicamentosas puede marcar una gran diferencia en la atención que brindamos. Para ello, se requiere un enfoque colaborativo entre intensivistas, infectólogos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Agradezco su atención y espero que esta charla les haya sido útil.